Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, zombies fúngicos. Análisis de la película Melanie, Apocalipsis Zombie. En Obvio Microbio analizamos películas donde los microorganismos son los protagonistas. En esta ocasión les traemos una película que pueden encontrar con muchos nombres: The Last Girl, Melanie, Apocalipsis Zombie, La Niña de Todos los Dones. Y es una película que de pronto no es muy popular, pero que resulta ser muy entretenida. Quizás no es tan popular porque es una película británica. Se estrenó hacia finales del año del 2016. La dirigió Colm McCarthy. Este director realmente no ha hecho muchas películas. Él dirige más que todo capítulos de series. Sin embargo, series también con un contenido dramático o un poco ciencia ficción, como por ejemplo Black Museum de Black Mirror. Si alguien ha visto Black Mirror, sabe que este tipo de series tienen esos contenidos así, ciencia ficción y un poco apocalípticos. Pero también ha dirigido algunos capítulos de Doctor Who, de Sherlock y bueno, entre otros que pues son también series británicas. La película fue protagonizada por Xenia Nenua. Nuevamente es una actriz que no mucha gente conoce. La segunda actriz más importante de la película es Gemma Arterton. Y pues bueno, a ella sí de pronto la pueden recordar de películas como cuáles. Realmente no la tengo muy clara. Como Furia de Titanes, creo que tal vez. Sí, quizás como Furia de Titanes, como quizás Quantum of Solace, que también pues es una película británica, que es del 007. En fin, entonces pues es una película, nuevamente es de zombies. Entonces pues ya los conocemos, la humanidad enfrenta una gran pandemia en donde hay un bicho que no mata gente, pero sí la vuelve seres monstruosos que se dedican a comer a otras personas. Esta película no fue idea de nosotros analizarla. Uno de nuestros seguidores, María Alejandra Castillo, en Instagram como alecastillo08, nos la recomendó y siguiendo su sugerencia, pues la vimos y nos pareció bastante entretenida. Esta película fue evidente cuando la vimos que fue inspirada en un hongo parásito que seguramente muchos han visto en los documentales de la National Geographic o en Animal Planet, porque es un hongo que parasita a ciertas hormigas de la India y las convierte en zombies, o así lo expresan en los documentales de estos canales de televisión. El hongo se llama Cordyceps unilateralis. Bueno, hace poco relativamente cambió de nombre a Ophiocordyceps unilateralis. Entonces, como les contaba Santiago, es un hongo parásito. El hongo tiene un ciclo de vida del cual depende de parasitar una hormiga. Entonces, este hongo se encuentra, sus esporas se pueden encontrar en los niveles más bajos de bosques húmedos tropicales de la India. Y allí entonces cuando van pasando las hormiguitas, desviándose un poco de su camino, cae las esporas de los hongos al exoesqueleto de la hormiga. Allí se empieza a entrar en el cuerpo de la hormiga, un poco utilizando unas enzimas que tiene este hongo, y de ahí entonces empieza a invadir el cuerpo de la hormiga. Y lo más importante de su invasión es que secreta algunas sustancias. Todavía no se conocen muy bien los mecanismos por los cuales se secretan estas sustancias, pero el resultado final es que la hormiga cambia de comportamiento. Entonces por eso las han llamado las hormigas zombies. Ellas empiezan a sufrir convulsiones, a volverse un poco más agresivas, se salen de sus nidos y terminan entonces llegando a ciertas especies de plantas, dejando atrás los caminos que ellas normalmente transitan y también sus nidos, para entonces anclarse en las hojas de estas plantas. De hecho, la hormiga utiliza la mandíbula para hacer esto, y de allí entonces el hongo sigue invadiendo otros
órganos vitales de la hormiga, la termina matando y cuando ya está completamente formado el hongo, entonces sale literalmente de su cabeza, forma un cuerpo fructífero, un cuerpo que contiene esporas y entonces ahí ya vuelve a iniciar el ciclo de vida del hongo. Fue evidente que esta película fue inspirada en este hongo porque más o menos eso es lo que sucede en la película. Entonces nos encontramos en un escenario inicial, como ya mencionaba Juan Camilo, donde hay caos mundial, hay una pequeña población que no se ha convertido en zombie y hay un grupo de niños bastante especiales que al parecer tienen la facultad de convertirse en zombies, pero en condiciones normales son unos humanos cualquiera y los tienen obviamente como con bajo condiciones de seguridad muy altas, pues como para evitar que se les escapen y están como experimentando con ellos. De hecho es bastante oscuro porque los tienen así como en sillas de ruedas, atadas las manos, los pies y atada la cabeza para que pues ellos no se puedan mover y no puedan atacar a otras personas. Porque sí, los niños se comportan, digamos, normal como niños. De hecho, la película empieza como en una especie de clase que le están dando a los niños. Entonces los forman como tal, como seres humanos normales. Pero si huelen a las personas, digamos que no se han convertido como zombies, a las personas normales, los niños cambian completamente su comportamiento y entonces quieren empezar a atacar a las personas. Y el estudio, hay una doctora que es como la que está buscando una cura a esta expansión zombie, está investigando especialmente lo que es el cerebro y todo lo que es el sistema nervioso. Porque al igual que el hongo que ya mencionó Juan Camilo, este hongo mencionado en la película infecta el cerebro de los humanos y de ahí es que los convierte en zombies. Ya hemos hablado, por ejemplo, que muchos otros parásitos logran afectar el comportamiento de su huésped. Entonces, por ejemplo, lo pueden hacer sensible a la luz, sensible al agua. En este caso, parece ser que el hongo genera que las personas tengan una sensibilidad muy alta en el olfato. Entonces logran oler como con mucha más agudeza y cuando huelen a las personas es que se convierten así en zombies y pueden como cazar a su presa. Bueno, pero al parecer solamente los niños son muy sensibles al olfato, ¿no? Porque acá hay dos especies de afectados o infectados, mejor, por el hongo. Entonces están los zombies normales, que pues ustedes ya saben, zombie muerde humano, humano más o menos como en menos de un minuto se convierte en otro zombie, y ese pues está a la vez infectado con el hongo. Ese es digamos como el zombie normal. Pero entonces están también esos niños que, como les dijimos, tienen un comportamiento diferente y ellos sí tienen un olfato muy fuerte. Porque de hecho, y ahí se ve como la diferencia, en la película, en algún momento, los protagonistas van a la ciudad donde hay muchos más zombies que están como en un estado catatónico ahí de reposo, como en hibernación. Y estos zombies solamente se activan al sonido. Si hacen algún sonido muy fuerte o si hay un movimiento muy brusco, entonces ellos se activan, pero pareciera que no se activaran por el olor de los humanos. Entonces es un poco raro ahí como la diferencia entre el zombie normal que todos conocemos y el zombie niño que pues es nuevo de esta película. Es que los diferencian como por generaciones. Está la primera generación, que es todos los que se infectaron inicialmente, y está la segunda generación, que son como estos niños que nacieron de personas zombies. Y son como unos niños que tienen unas facultades distintas, que son como los que están investigando, porque como ven que en condiciones normales son unos humanos cualquiera, creen que ahí puede estar la cura de la expansión zombie. Por eso ellos utilizan, por ejemplo, los que están investigándolos, geles para enmascarar su olor, cosa que es un poquito ficti porque pues se echan como en las manos y en la cara y ya con eso supuestamente enmascaran todo su olor y ya los niños no se convierten en zombies. Y entonces como esos niños son la segunda generación, mencionan algo que puede ser interesante analizar y es como una fase de adaptación del hongo a su hospedero, que obviamente en la película lo muestran muy con ciencia ficción, que sucede de una generación a otra, porque pues todos estos procesos de adaptación, de simbiosis, de coevolución, duran años y años en darse en todos los ejemplos que conocemos en la naturaleza entre parásito y hospedero. Sí, ahí la película es bien interesante desde el punto de vista biológico porque presenta dos conceptos de relaciones entre especies. Una es parasitismo, que digamos sería el zombie normal, por así decirlo. El que infecta y mata. Exactamente, infecta, mata
e infecta a otra persona. Y digamos, el hongo depende mucho de esa acción, de que esta persona que se ha vuelto zombie, pues infecta a otra, ¿no? Y de hecho, en la misma película dicen, no, estos niños han construido una relación simbiótica con el zombie. Que, bueno, vaya, sí, digamos que podría ser, porque el niño no se ha afectado, quizás como recompensa a su infección se vuelve un poco más, digamos, más fino su olfato. No sé, de pronto como que otra ventaja le podamos ver a Ahí eso. mencionaban que consumía el oxígeno muy rápido y por eso Ah, cuando en un sí. momento intentan dormir a unas personas en la película para poder capturar a Melanie, que es como la clave de la vacuna, ella se despierta rápidamente porque dicen que el hongo le ayuda a metabolizar muy rápido el oxígeno. Sí, exacto, que bueno, eso sí, quizás. Bueno, en fin, sí, digamos que es una simbiosis. Ahí, digamos, está la parte como de beneficio de la infección. Y pues aparte el hongo también se beneficia porque pues igual él mantiene, digamos, en buena parte su ciclo de vida. Luego ya viene, pues volviendo a la película, que están inicialmente como en este resguardo militar, científico, investigando. Resulta que viene un ataque zombie, Melanie, que es la protagonista, logra escaparse, ella empieza a entablar una relación fuerte con su profesora, que también al ver que son niños, que son humanos, también se siente atraída emocionalmente por ellos. Y entonces terminan escapando la doctora, la investigadora principal, dos soldados super expertos, Melanie y la profesora. Y están obviamente escapando de la cantidad de zombies que están rodeando el mundo. Ellos quieren llegar a un resguardo militar, pues donde puedan seguir sus investigaciones. Y en esto, entonces empiezan a confiar un poquitico en Melanie, que es la niña con el poder de convertirse en zombie, porque pues los zombies no la atacan a ella y ella puede abrirles camino por en medio de esas multitudes de zombies tan grandes que hay. Entonces, claro, ellos donde estaban era como más o menos en medio de la nada. Son atacados por los zombies y van a dirigirse hasta otro punto de encuentro donde hay más personas, donde pueden seguir las investigaciones, pero para eso tienen que atravesar Londres. Y pues Londres está repleta de zombies. Y zombies ahí como en ese estado catatónico. Entonces, como pudieron, llegaron a un punto donde se pudieron como resguardar. Y ahí entonces, pues nada, mandan a la niña a que un poco como que despeje el camino. Ahí, por ejemplo, hace como una especie de... eh, como que coge un perro, si no estoy mal, y se lo suelta a los zombies para que los zombies pues despejen el camino y así, como para tratar de seguir avanzando. Pero entonces No, y adicional también aprovecha para ir a comerse una paloma o un gato por ahí que encuentre, porque pues para no que el hambre no la altere y no le dé ganas de comerse a sus compañeros. sí, porque la niña pues no vive a punta de papitas, sino que pues necesita sangre fresca y Es como más, en el resguardo les dan gusanos de alimentación. sí, suena así tenaz, pero pues bueno, ahí eso es más o menos como si fuera Edward Cullen de Crepúsculo, pero un poco más oscura la vaina, porque pues bueno, no lo pueden poner a comer gente, sino pues animales. Entonces la niña pues sí, aprovecha para ir a comerse un gato, una paloma y así sucesivamente. Entonces en algún punto ya de la película, cuando ya está avanzado, la niña, dentro de esa exploración que está haciendo a la ciudad, va y encuentra a otros niños igual a ella, pero salvajes, porque claro, a los niños que estaban en el resguardo militar, pues los enseñaron a leer, a escribir, a hablar como personas normales. Esos niños al parecer son como ferales, ahí como que están pues por la ciudad. Como obviamente los zombies no los atacan, pues ellos han sobrevivido. Pero Pero, adicionalmente a mí me parece que son bastante inteligentes. O sea, a mí también me parece que claro. tiene la sensación que el hongo hace que estos niños de segunda generación sean muy inteligentes. Y entonces muestran cómo estos niños salvajes aparentemente pues fueron criados como entre ellos y son inteligentes, tienen como un lenguaje que ellos mismos van explorando, pintadas de cara cual cavernícolas, como que de verdad tienen una capacidad intelectual mucho más desarrollada que un humano promedio. Sí, total. Es, digamos que como si fueran, sí, como salvajitos, pero por ejemplo aprendieron a cazar súper rápido, porque entonces en esas, como que justo en ese momento cuando Melanie se encuentra con esos niños, otro de los soldados sale a explorar y a hacer otras cosas, y Melanie entiende que los niños están básicamente
como oliendo a este militar, a este soldado, y lo van a ir a cazar. Y en efecto, realmente hacen como si lo estuvieran cazando. Le Entonces, ponen trampas y todo. exacto, o sea, le ponen ahí como unas latas de comida, lo llevan a como un supermercado que estaba cerrado completamente. Luego llega un niño y le ofrece como una rata, como, oye, cómetela. Y el soldado le dice, no, todo bien, yo ya comí. Pero entonces el niño como que se va para atrás, el otro lo sigue y ¡pum! Ahí le caen todos los demás niños y lo atacan y se lo terminan devorando. Eh, Luego, obviamente avanzando en su camino para llegar al resguardo militar y encuentran un árbol que es como el centro de infección más grande que puede haber sobre este hongo parásito. Y la investigadora dice que hay unas estructuras ahí en ese árbol donde están contenidas pues las esporas. De hecho, ella dice esporangio y de hecho esa es una estructura de reproducción asexual de los hongos, ¿no? Exacto, eso era lo que iba a decir, como que son estructuras de reproducción de los hongos. Obviamente las muestran como cosas supremamente grandes. Bueno, recordemos que los hongos son también esos tipo champiñón, los que vamos por el bosque y vemos crecer encima de la madera que se está pudriendo, pero también la gran diversidad de hongos también está en hongos microscópicos. Y estas estructuras que ellos mencionan ahí, que ya los llama esporangios y que efectivamente hay estructuras reproductivas de los hongos que se llaman esporangios, son muy parecidos a las estructuras microscópicas que uno logra ver en laboratorio, que son cigosporas, o a mí me parecen mucho a una cigospora, que no son propias como de todos los hongos en general, son específicas de cierto grupo filogenético dentro de los hongos. Y son muy parecidas, pero claramente no son del tamaño que muestran en la película. Y además ella coge y la rompe, intenta romper contra el piso y dice que no lo logra porque son estructuras de resistencia muy fuertes. Y en realidad los hongos también tienen estructuras de resistencia pues que son capaces de sobrevivir a grandes condiciones ambientales, temperatura, calor y demás cosas. Sí, ahí digamos que la película sí cumple un poco en la ciencia, o bueno, digamos que en la micología, porque en efecto estas estructuras sensan o son capaces como de adaptarse o digamos o de responder mejor a ciertos cambios en la temperatura, en la humedad, dependiendo de qué le convenga, digamos, al hongo en términos de poder expandirse y reproducirse. Entonces, pues digamos que ahí puede que sí esté cumpliendo. En el caso particular de la película, estos esporangios son sensibles al calor. Entonces, cuando hay mucho, mucho calor, básicamente, y de hecho es nombrado en la película, cuando hay un incendio, entonces estos esporangios explotan y liberan las esporas de los hongos, lo cual digamos es más o menos similar a cómo se da este tipo de reproducción asexual en los hongos, ¿no? Esas estructuras que los hongos tienen, pues también se abren y liberan unas esporas y esas esporas pues pueden caer en otros lugares, digamos lejos del cuerpo del hongo. Y pues ahí se vuelven y se reproducen o vuelven a crecer. Usted mencionó algo que también dicen en la película y de pronto las personas que no conocen de hongos y no saben mucho de la micología, que es pues el estudio de los hongos, es que los hongos, no todos, pero sí muchos, tienen la capacidad de reproducirse sexual o asexualmente. Y ahí en la película la doctora dice que esas estructuras son estructuras sexuales, entonces obviamente pasa igual que en los humanos, se requieren gametos, unión, reproducción y demás. Entonces, claro, ahí mencionan como que este árbol lleno de estas esporas, producto de esta reproducción sexual de los hongos, pueden dispersarse y ese árbol puede ser capaz de llevar esporas a todo el mundo y básicamente pues sería el exterminio de la humanidad. Así, entonces, digamos que ahí pues nuevamente como que cumple, pero parcialmente como con lo que se conoce de hongos. Ahí realmente lo que está pasando o lo que muestran en la película que pareciera un árbol, eso uno lo puede ver también muy similar en el microscopio, pero de nuevo, a nivel microscópico se ven las hifas que son como esas estructuras. Como las raíces que muestran ahí. Sí, exactamente, de los hongos, pero pues claramente no es tan gigantesco como lo muestran en la película. Nos faltaría cuestionar qué tan probable es que haya un hongo que sea capaz de hacer todo eso, digamos que en los humanos, porque como mencionamos,
encontramos que hay un hongo que en la naturaleza lo hace con hormigas. Hay dos cosas que lo pueden a dudar. Una es que pues, eso hace parte del mundo cinematográfico de los zombies y es como te muerdo y en cuestión de minutos ya te conviertes en zombie. Realmente los hongos tienen un proceso de infección en los humanos bastante largo, no es tan rápido, porque no encuentran los humanos normalmente las condiciones más favorables para reproducirse. Eso yo creo que hace mucho parte de la ciencia ficción unida, como mencioné, al mundo cinematográfico de los zombies. Sí, y de hecho, hasta donde sé, realmente no hay como un hongo que controle de esa manera a los seres humanos. Digamos que este hongo Cordyceps sí en realidad pues solamente infecta a las hormigas. Y de hecho es bien chistoso porque en la película lo nombran así como nosotros se lo estamos diciendo a ustedes, Cordyceps unilateralis. Pero entonces ese es el hongo que ataca a las hormigas y para que se dé ese salto de una especie muy diferente. Hormigas, o sea, insectos, ni siquiera es un mamífero. Exactamente, ni siquiera es un mamífero, ni siquiera es vertebrado ni nada. Que pase a un humano, vaya, eso es una elipsis gigantesca porque pues ahí no tenemos ni idea de cómo sucedió. Y eso es difícil que se dé. Y lo que dice Santiago, se demora mucho. De hecho, en la hormiga, el ciclo infeccioso del hongo es más o menos de 10 a 15 días. Y más o menos como hacia al día 15, que entre día 15 y 20, es cuando sale ese cuerpo fructífero de la cabeza de la hormiga. O sea, se demora muchísimo. Es que realmente los hongos son patógenos oportunistas en el caso de los humanos. No son muy común que uno tenga infecciones fúngicas. Obviamente pasa, especialmente sobre todo en que son infecciones cutáneas, pero los hongos son más tipo patógeno de plantas por las condiciones que logran encontrar ahí de humedad, de temperatura, que las condiciones que encuentran los humanos, porque los hongos normalmente crecen a temperaturas 25, 30, inclusive un poquito por debajo de 25, y la temperatura corporal de los humanos es de 37, entonces pues comenzando por ahí, ya no es muy favorable para que él pueda infectar y reproducirse. De hecho, hay hay ciertas especies de hongos que infectan humanos que pueden cambiar entre dos tipos de estructura, por así decirlo, o de tipo de cuerpo, entre el hongo filamentoso que hablábamos ahorita, que de nuevo tiene estas hifas que parecen como las raíces de un árbol, que de hecho uno lo puede ver en los hongos que crecen sobre las frutas, ¿cierto? Digamos que son ese tipo de hongos como miceliares. Como el de la naranja. Exactamente. Y cuando infectan al humano, entonces se vuelven tipo levadura. Levaduras como por ejemplo la que hace la cerveza. Claramente no estamos diciendo que la levadura de la cerveza causa infecciones, no. Pero hay hongos que entonces, digamos que tienen esa forma y algunos en particular entonces tienen vías, digamos que una vida medioambiental en forma filamentosa, en forma pues de moho, por así decirlo. Y cuando entra a infectar, se vuelve así, entonces como una levadura, que de hecho también es el caso de Cordyceps, pero de nuevo en la hormiga. Es que si hay un grupo de microorganismos diverso en sus morfologías, en su metabolismo, en su filogenia, es decir, en la forma en cómo armamos los árboles filogenéticos de este grupo de microorganismos, son los hongos. Es que son supremamente diversos y por eso tendremos que de a poco ir revisándolos en diferentes capítulos de Oído Microbio. Volviendo a la película, pues nada, resulta que Melanie está en este caos ya zombie, tienen los zombies muy asediados. La investigadora está obsesionada con Melanie para lograr la vacuna porque dice que está a nada. Y en estas, pues llega ya pronto el final de la película. Sí, pero entonces dejémoslo hasta ahí. Porque pues bueno, como esta película no la conoce mucha gente, pues nada, los invitamos a que la vean. Vean al final y nos cuenten qué les pareció el final, si suena ficti, si suena terrible, si es como un capítulo de Black Mirror o no. Entonces pues nada, ahí los invitamos a que vean a esta película y pues nos cuenten en nuestras redes sociales. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy analizamos esta película de Melanie Apocalipsis Zombie. Esperemos nos escriban qué opiniones tienen ustedes sobre el final de la película
en Twitter como ObvioMicrobio21. En Instagram como @obiomicrobio2021. Entonces pues ahí déjenos sus comentarios, las escenas que les parecieron como más científicas o las más ficticias. Y pues nada, los invitamos a que vean esta película. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.